continuación vamos a dar paso a la conferencia del ingeniero agrónomo PhD Fernando Sarragiotti de INEA Oliveros, Argentina, que disertará sobre bases para el manejo nutricional de maíz y soja de alto rendimiento. Fernando Sarragiotti es investigador de INTA de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, es ingeniero agrónomo, reside en la Universidad Nacional de Córdoba, máster en producción vegetal de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias del Suelo y Agua de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, autor de numerosas publicaciones en el área de la nutrición de cultivos y fertilidad de suelos, participante de proyectos relacionados con el manejo de macro y micronutrientes de los sistemas agrícolas, el manejo del nutriente en el cultivo de soja, el manejo de los sistemas de producción y estudios potenciales de producción y cultivos de uso de modelos de simulación. Es editor principal en la Ciencia del Suelo de Argentina. ¿Empiezo? Bueno, los invitamos a acercarse para dar comienzo a la charla. ¿Se acabaron los olfactores o quedan algunos todavía? Bueno, ya tengo más del 50% de distribución de la población sentada, así que voy a empezar a hablar. La charla mía dice bases para el manejo del maíz soja. Va a ser no tanto ver el resultado así como mostraron hasta ahora sobre riego, cocones en riego o situaciones, sino hablar un poco de algunos conocimientos básicos que tenemos que conocer para realizar el manejo de la fertilización de los cultivos, ¿no? Vamos a hablar de maíz y soja y vamos a tratar que este tiempo nos alcance para poder dar dos cultivos, un poquito de cada uno. Pero hay ciertas bases en los cultivos que se respetan, ¿no? Y podemos hacer, si conocemos la base de cómo se comportan los nutrientes y cómo los cultivos responden, podemos conocer las posibilidades de respuesta. Siempre partimos, yo muchas veces muestro este esquema, un esquema bastante usado acerca de cómo es la producción de cultivos y se habla que para cada ambiente, y por lo que hemos visto recién, ese ambiente está determinado por época de siembra, un cultivar, etc. Tiene un máximo alcanzable, que de acuerdo al momento en que lo siembren, ese máximo va a estar determinado por cuánta radiación sea capaz de capturar ese cultivo, cómo está regulado por la temperatura, el genotipo. Yo tengo un montón de factores que son factores reductores que van a tratar de reducir ese máximo alcanzable. Y en un sistema de alta producción son todos factores que voy a tratar de controlar. Pero básicamente tengo lo que son los factores limitantes, los factores abióticos que conocemos, que son el agua y los nutrientes. Y en el caso específico de cuando manejamos riego, o sea, esto no es una brecha de rendimiento, que es lo que máximo que podemos alcanzar y lo factible que está dado por nutrición y agua. Pero en el caso de que manejamos el riego, nosotros tratamos de minimizar este estrés bajo diferentes formas de manejo del agua. Entonces nos queda que el manejo que tenemos que hacer para maximizar el rendimiento va a estar determinado por cómo manejo los nutrientes a través de la fertilización, que es una de las formas de hacerlo, ¿no? Acá en modo de ejemplo les cuento, por ejemplo, esto es en soja, usando un modelo de simulación, la distribución de 30 años de simulaciones. Esto es el agua, este es el rendimiento que podemos tener en ese ambiente bajo esas condiciones. Podemos tener casi 5.500 kilos, por ejemplo. Y esto es la diferencia por el secano. Pero esta diferencia, que es lo que llamamos la brecha por el agua, o sea que es la que yo trataré de disminuir por el efecto del riego, va a ser de esa forma si yo tengo bien nutrido el cultivo. Si yo tengo mal nutrido el cultivo, estas curvas se van a correr más para acá. Vamos a tener un cultivo que tenga una buena disponibilidad de agua y ante una deficiencia en el suelo no va a tener su misma respuesta. Rápidamente, les doy un ejemplo de cuánto puede rendir el cultivo de maíz, cuánto un cultivo de soja, para saber cuál es el máximo potencial, hasta dónde podemos aspirar. Para el caso del maíz, les traje acá un gráfico que es bastante gráfico. Esto es usando lo que es el estado de Nebraska, que es uno de los estados que más se riega el maíz, por ejemplo. Esto es la tendencia en años del rendimiento del maíz. Lo que está puesto en línea es cómo aumenta el rendimiento. Lo que está acá en círculos blancos es el rendimiento promedio del secano, va aumentando. Fíjense que siempre el riego va aumentando a una misma tasa, pero siempre más arriba, obviamente, tiene una mayor capacidad de producir rendimiento.
Pero es interesante ver cuáles son los potenciales. Una forma de poder ver cuáles son los potenciales con todo el error que pueda tener es a través de estudiar lo que son los concursos de rendimiento que se hacen, que se usan bajo ciertas reglas. Y se ve, por ejemplo, que los ganadores de los concursos de rendimiento bajo secano tienen una alta tasa de crecimiento, y fíjense que lo que tienen los ganadores de concursos de riego no tienen, ¿no? Pero fíjense sobre qué nivel de rendimiento. Lo que nos estaría marcando más o menos cuáles serían los niveles potenciales de rendimiento que podríamos llegar a aspirar al maíz. Fíjense que estos productores de alta producción no pueden llegar a superar más o menos algún año las 20 toneladas por hectárea. Algún año más, algún año menos. En el caso de soja, lo que yo les voy a mostrar, fíjense los rendimientos. Acá tenemos que poner lo que mostró Luis hace un poquito, que rindió 7.000 kilos 2 años dentro de la tabla. Pero fíjense cuáles son los rendimientos, varios ensayos potenciales de rendimiento, y hay un máximo de 8.000, entre 7.500 a 8.000 kilos. Fíjense que hay un rendimiento de 7.300, que sería lo máximo que nos puede expresar en condiciones de campo un cultivo de soja, ¿no? Como tiene todos los factores de manejo controlados. Entonces tenemos un número más o menos para apuntar cuál sería un techo de producción. Entonces esa brecha nutricional que les hablaba, básicamente va a estar dada por dónde voy a plantar el cultivo. Y el cultivo va a depender de la fertilidad que tenga el suelo. Y eso es básico. O sea, yo tengo que saber qué tan deficiente es, y de ahí partimos de que necesitamos un análisis del suelo para saber cuál es el nutriente que está más deficiente, cuál es la cantidad de materia orgánica que tengo, que es la que nos va a decir qué capacidad tiene el suelo de poder tener mayor o mejor nutrición, para poder llegar a ese techo que yo aspiraría de acuerdo a dónde esté sembrando, cuándo esté sembrando y en dónde. Ese es el primer factor. Después, otro factor importante es qué combinación de potencial de rendimiento. Acordémonos que mientras más rinde un cultivo, mayor va a ser la demanda. Suelos más fértiles deben estar en la medida que yo voy a tener un mayor rendimiento. Y en el caso de la soja, es importante otro factor que es importantísimo, que es el aporte del rizobio en la inoculación. ¿Por qué lo pongo acá? Porque muchas veces, no sé, en alguna división que se hizo alguna vez, cuando se hicieron los libros de manejo de cultivo, la inoculación salió como algo separado de lo que es el manejo nutricional. En realidad, cuando hacemos la inoculación de los cultivos, las hojas, las legumbres en general, estamos trabajando directamente sobre el aporte de nitrógeno, sobre el aporte nutricional. O sea que es una práctica más de manejo que tenemos que tener en cuenta y que está ligado básicamente a esta brecha nutricional. Entonces, esa magnitud de la brecha va a estar dada de acuerdo a qué potencial de rendimiento tenga yo definido por el manejo que yo tenga, y el piso va a estar determinado por la disponibilidad de nutrientes que tenga en el suelo. Eso nos va a determinar qué tan grande va a ser esa magnitud de brecha. O sea que hay dos cosas que tengo que conocer. Tengo que conocer cosas del suelo para saber cuánto es la disponibilidad, y tengo que saber asuntos también de la fisiología del cultivo para saber cuánto es el potencial que se debe llegar. Eso es el manejo básico de la nutrición. En altos rendimientos tengo además otra que vamos a desarrollar en esta charla. Tengo que aportar los nutrientes para sostener esa alta producción. Y estamos pensando que para sostener la demanda de nutrientes tenemos que pensar en que nosotros tenemos que pensar en generar sistemas que sean fértiles, ¿no? O sea que ir fertilizando nuestros cultivos o ir generando rotaciones de cultivos que nos permitan tener un sistema de producción fértil. Tenemos que sostenerlo. Y otro factor importante, mantener una alta eficiencia del uso del nutriente. Porque nosotros ya vamos a ver algunas transparencias donde a lo largo de la charla vamos a ver que en la medida que nosotros apuntamos hacia más alto rendimiento, la eficiencia con que sacamos, los kilos de grano que sacamos por kilo de nutriente es cada vez menor. Va disminuyendo, somos menos eficientes. Pasa en muchas cosas en la vida. No podemos abarcar todo. Vamos a hablar de dos conceptos básicos. Entonces yo, en base a ese marco que les he marcado, yo quiero decir que no toda la nutrición, porque generalmente cuando uno habla con una persona que no conoce agronomía, dice, bueno, para que rinda mucho hay que regarlo y tirarle todos los nutrientes, fertilizarlo, que no le falte nada. En principio es verdad, no tiene que faltar nada, pero no todo se comporta de la misma manera. Para hacer un manejo eficiente y un manejo que sea para mayor producción y para mejorar el ambiente. La movilidad del nutriente es lo que nos define cómo vamos a manejar la estrategia de fertilización. Y no varía esto, el concepto es el mismo, lo vamos a repasar, sea bajo o alto rendimiento, el concepto del manejo nutricional es el mismo. En nutrientes de alta movilidad, y pensemos en el nitrógeno, que es un nutriente que es móvil, que se mueve, que se pierde en el sistema,
va a estar estrechamente relacionado con el potencial de rendimiento del cultivo. Un ejemplo, siempre pongo esto, lo pongo un montón de veces, pero muéstrenlo. ¿Se acuerdan que el nitrógeno se mueve por el flujo masal, se mueve con el agua, ¿no? Entonces, supongamos que tengamos dos plantas totalmente aisladas, un concepto neuronómico, dos plantas de maíz cada 2 metros, y generan estos perfiles de extracción, ¿no? Porque a medida que se mueve el agua. Si nosotros hacemos un manejo agronómico, o sea, aumentamos la densidad, como mostraron hace poco, para poder mejorar y aumentar la producción, lo que tenemos es que esas zonas se van solapando. Entonces el concepto es que en la medida que yo genere condiciones de mayor potencial de rendimiento, mayor producción, mayor va a ser la cantidad de nitrógeno en este caso, o del nutriente móvil que necesito aplicar. ¿Está? Por eso el potencial de producción es importante, sobre todo para los nutrientes que son móviles. Como ejemplo, fíjense, si nosotros comparamos la producción, esto es producción, esto es tasa de intercambio y fotosíntesis, con la cantidad de nitrógeno que tiene una planta, fíjense, esto es soja y esto es maíz, fíjense las cantidades diferentes. Acá es cuando empieza a producir el cultivo, fíjense que en la medida que mayor nitrógeno necesitan las hojas para producir más, pero fíjense que esta al ser una C4 y esta al ser una C3 es mucho más la cantidad de nitrógeno que necesita para producir, o es menos eficiente en el caso de la C3. Y a su vez, fíjense cuánto nitrógeno necesita la soja para poder empezar a tener fotosíntesis positivas. O sea, la cantidad de nitrógeno varía con los cultivos, está muy estrechamente ligado a la producción, porque la producción, el nitrógeno, está ligado a lo que es la fotosíntesis del cultivo. ¿Está? Entonces, más producción, más rendimiento. Ejemplo práctico de esto. Nosotros en Argentina lo que hicimos fue hacer, esto es en secano, pero el concepto va de lo mismo, es hacer diagnóstico de la fertilización en base al nitrógeno que se tiene en el suelo de la siembra. Aquí les mostró una curvita con el nitrógeno en el suelo de la siembra, el fertilizante. Nosotros hicimos lo mismo. Y lo que vimos más o menos en este gráfico, lo que muestra acá en el eje Y la respuesta, este es el nivel de nitrógeno. Cuando es 1 no hay respuesta, la respuesta va aumentando a la medida que bajamos para abajo. Fíjense que para dos poblaciones diferentes, para un conjunto de datos de menor de 9,6 toneladas o mayor de 9,6 toneladas, el umbral de rendimiento era distinto. Mientras mayor era el potencial de rendimiento, la necesidad de nitrógeno era mayor. En el caso de este, la recomendación nuestra es aplicar, sumando lo que tenés en el suelo, más el fertilizante, llegar a aproximadamente 160 a 170 kilos para poder saturar la respuesta. ¿Por qué? Estas curvas empíricas muy simples tienen una variación de acuerdo al potencial de rendimiento que tenemos. El potencial de rendimiento es importante. Fíjense, en el caso de soja, rendimiento y la fijación de nitrógeno. Fíjense que en la medida que aumenta el potencial de rendimiento, la cantidad de nitrógeno que fija el cultivo es mayor. Le damos mejores condiciones al cultivo, el cultivo, ¿se acuerdan la fisiología de la planta? Tiene más energía para darle al nódulo y el nódulo tiene mayor capacidad de fijar. Nitrógeno y rendimiento siempre están ligados a la mano. Yo lo que les quería acercar es que en base a esto, si me acuerdo cómo manejamos el nitrógeno en la soja. El nitrógeno en el maíz lo manejamos usando el fertilizante, el nitrógeno en la soja y bueno, inoculemos, que sería la forma más normal de hacerlo. ¿Qué pasa? Si bueno, cuando yo hago campos que están con muchos años de soja, la respuesta de inoculación, lo hemos visto en todos los experimentos, es bajísimo, de muy baja magnitud. Bueno, como nos pasa eso, nosotros tratamos de ver cuál es el impacto de la inoculación dentro de un sistema productivo. Lo que está graficado en el X es el rendimiento sin inoculante, rendimiento con inoculante, es básicamente una relación. La línea llena acá es la línea 1 a 1, o sea, todos los puntos, si no hubiera respuesta, tendrían que pasar por la línea 1 a 1, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso lo que vemos es que, en promedio, estos son un montón de ensayos en todo lo que es la región pampeana de Argentina, con una alta historia sojera, en promedio, esta línea acá que se desvía significativamente es un 5% aproximadamente de respuesta por inoculación. O sea, la magnitud de la inocular en la respuesta al rendimiento es de muy baja magnitud. Y generalmente fíjense que esa respuesta ocurre o es mayor o se tiende a diferenciar más en la medida que aumentamos el rendimiento. De vuelta, potencial de rendimiento, más rendimiento, más requerimiento de nitrógeno, eso es lo que nos va a estar movilizando cuál es la dosis o cuál es el nivel de nitrógeno a aplicar. ¿Estamos ahí? Muy rápido. Fíjense, así. Una de las preguntas que nos hacíamos y que viene a colación de lo que mostró Luis acerca de cuánto nitrógeno la soja con alto rendimiento. Una soja de alto rendimiento
tiene aproximadamente una absorción de 400 kilos de nitrógeno. Fíjense, lo que relacionamos acá es el nitrógeno absorbido y el nitrógeno que viene de la fijación biológica. Esta línea 1 a 1 significaría que si todos los puntos pasaran por acá, el 100% del nitrógeno proviene de la fijación biológica, cosa que no ocurre en la realidad. Fijémonos no solamente en los puntos celestes claros, que son los puntos que no tuvieron fertilización con nitrógeno. Fíjense que hay una relación lineal, que es la que marca la línea esta roja, mientras más que mucho de lo que se absorbe tiene que ver con la fijación biológica, pero dentro de esta revisión bibliográfica de muchos estudios nos está mostrando que no sabemos, y yo pongo un signo de pregunta acá, cómo es la relación esta entre fijación biológica y el nitrógeno absorbido cuando tenés rendimientos de más de 5.000 kilos. Hay algunos puntos, algunos dirían que puede ser por acá, pero puede ser por allá. Es una duda, y es una de las tres dudas acerca de cuál es el rol de la fijación biológica en sojas de alto rendimiento. Por eso, una recomendación siempre es inocular, en un manejo, con un paquete de manejo, siempre inocular para que siempre asegurar la fijación biológica o el inóculo esté cerca, pero tenemos cierta incertidumbre, también estamos tratando de tener respuesta acerca de qué pasa en este sector. ¿Qué pasa cuando fertilizamos? Fíjense que los otros puntos más azules oscuros son sojas que fueron con fertilización. Y como hablamos, como ya nombraron antes, la fertilización o la presencia de nitrato inhibe la fijación biológica de nitrógeno. Y fíjense que es bien marcado. Fíjense que podemos llegar hasta el nivel 0 de fijación, aún absorbiendo casi esos 400 kilos. Esto significa que una soja puede rendir mucho si vos le das solamente el fertilizante, pero tenés que aplicarle casi 800 kilos de urea. ¿Estamos? Entonces la respuesta está ahí, estamos investigando y buscando algún tipo de respuesta en este sector de la cúrcuma. Quedamos claros con los nutrientes de alta movilidad. El potencial de rendimiento es una variable bastante importante, aparte de la disponibilidad que tiene el suelo, que tengamos nitrato, en el caso del maíz que hacemos la recomendación. ¿Qué pasa con los nutrientes de baja movilidad? Y pensemos en el fósforo. Hay otros nutrientes, el potasio también, que es un nutriente bastante importante en esta zona. Está relacionado con el nivel que haya en el suelo. Les voy a contar por qué. Esto, hagamos riego o no hagamos riego, es importante porque se comporta igual. ¿Se acuerdan? Un nutriente de baja movilidad tiene este perfil de absorción. Tiene un perfil de absorción, forma de cilindro. ¿Por qué? Porque se mueve por difusión en el nutriente de baja movilidad. Se mueve por diferencia de concentración más que con el flujo del agua. Entonces tenemos una planta aislada. Si tenemos mucho fósforo va a producir mucho, por ejemplo. Si tenemos poco fósforo va a producir poco, porque no puede absorber más allá de ese cilindro. Si la ponemos en competencia con una situación agronómica, esa competencia va a estar determinada por si estos cilindros se contactan o no. Entonces, ¿qué depende de acá? Que esta planta sea más alta, menos alta, tenga más crecimiento, más rendimiento, va a depender de la concentración que tenga en el suelo. Como se mueve lentamente, mientras más concentración tenemos, por eso cuando nosotros hacemos los análisis suelo, para ver nivel de fósforo, nosotros en Argentina usamos el fósforo Bray, decimos 0,20, hay un umbral de respuesta que por encima de las 15, 16 partes por millón deja de haber respuesta. Estamos midiendo, como midiendo el aceite del suelo. Estamos viendo cuánto tiene y si está por encima de ese nivel o esa capacidad del suelo de poder generar respuesta. Rápidamente, les muestro unos gráficos bastante interesantes a esta hora de la tarde. Este es lo mismo, esta es la raíz. Fíjense, este es el perfil representado. Esto B30 y B10 es la capacidad del suelo de liberar fósforo. Eso tiene que ver con un conocimiento importantísimo a generar en los suelos y en cada zona de producción. B10 tiene menor capacidad, la capacidad baja, si quieren acordar el nombre, menor capacidad de dar de fósforo al suelo, un 30 tiene mayor capacidad. Mientras más chiquito sea ese triángulo, mejor es porque la planta está teniendo fósforo más rápido y puede absorberlo y va a tender a responder menos. Cuando nosotros agregamos un fertilizante, lo que hacemos generalmente es tratar de aumentar, fíjense, estas son dos concentraciones, tratar de aumentar la concentración del fosfato cerca de la raíz para que la planta piense que tiene mucho fósforo. En un suelo deficiente pasa eso, tiene un suelo de 5 partes por millón, decimos acerca el lona al fertilizante para que esté cerquita, es tratar de que cerca de la raíz el cultivo lea como que hay fósforo. Nosotros sabemos después si ese suelo es deficiente que no lo hemos recuperado, eso lo tenemos claro. Por eso la estrategia con los niveles de baja movilidad, los nutrientes de baja movilidad, es pensar en tratar de enriquecer y tratar de que esta concentración sea cada vez más chiquita, o sea, aumentar las partes por millón de fósforo del suelo. ¿Está? No lo voy a complicar con eso, ¿no? Entonces, un análisis que tenemos para poder analizar, fíjense, esto es dosis de fósforo y respuesta en rendimiento. Para
para suelo con entre 0 y 8 partes por millón de fósforo hora, y la unidad que usamos entre 8 y 12 va. Fíjense que el nivel de respuesta es dócil, la respuesta a fósforo siempre es mayor en la medida que el nivel de fósforo del suelo sea menor. Son resultados de otros ensayos. Fíjense, en este caso, el amarillo que está acá sobre la línea son 17 a 30 partes por millón. Esto es respuesta en soja, muchachos. No hay respuesta. O sea, el nivel de fósforo del suelo me está diciendo la magnitud o la capacidad que tenga de respuesta. Ahora, el potencial de rendimiento es tan importante como en el caso del nitrógeno. Y nosotros con estas mismas redes de ensayo, lo que hicimos fue graficar el rendimiento del fertilizado en cada sitio, en cada experimento, el rendimiento del fertilizado como el de mayor rendimiento, con la respuesta. Y fíjense que hay una nube de punto acá, no hay ninguna relación, no hay una relación que entre más potencial de rendimiento, mayor respuesta va a haber a fósforo. Pero fíjense que sí hay un grupo que se agrupa arriba, que son los de menor contenido de fósforo, que son los que tienen más respuesta, y los de menor contenido de fósforo, que tienen menor respuesta. Entonces, es importantísimo el nutriente de baja movilidad con fósforo, potasio, saber cuánto tenemos y cómo se relaciona eso con el nivel de respuesta que hay que generar, que es información importante a tener localmente. Para resumir, si queremos resumir, fíjense que este sería un perfil, este sería la raíz, por ejemplo, sería un perfil de deficiencia del fósforo, el potasio un poquito más, que se mueve un poquito más rápido, y fíjense el nitrato, que es el nitrógeno, que se mueve con el agua, no tiene un perfil parecido de difusión. ¿Estamos? Ese es un aspecto central a tener en cuenta, porque esto, independientemente del manejo que hagamos, es lo que va a determinar cómo manejar los nutrientes. Después vamos a hacer un resumen, y vamos a resumir esto para un sistema de alta producción de riego. Entonces, el primer factor es cómo se mueven los nutrientes. El segundo factor es que íbamos a hablar de cómo es la eficiencia de los nutrientes en sistemas de alta producción. Es siempre el mismo. Y le voy a traer este concepto, después lo vamos a tener punto y lo vamos para poder entender un poquito. Pero quiero que entendamos un concepto general. La eficiencia que a mí más me interesa de siempre es cuántos kilos de grano produzco por cada kilo de nutriente que absorbo, ¿no? O sea, eso me daría la eficiencia con que uso un fertilizante, por ejemplo. Eso de que finalmente se puede transformar en algo, en la recomendación de una dosis económica. Entonces, para saber eso, uno puede representar esa necesidad poniendo algo. Estoy adelantando una parte de la historia. ¿Cuánto absorbe nutrientes? Kilo de nitrógeno, por ejemplo, o kilo de fósforo, kilo de azufre, kilo de potasio, y rendimiento. Y nosotros claramente tenemos una curva al medio. La pendiente de esa curva es cuántos kilos de grano produzco por cada kilo de nitrógeno, de fósforo que estoy absorbiendo. Bueno, lo que vamos a ver, yo como directamente en el dibujo, es que esa curva, y cuando uno agarra una tabla, por ejemplo, dice cuántos kilos de fósforo absorbe una planta de maíz y empezamos a multiplicar el requerimiento, y parecería que si uno tuviera un maíz de 500 quintales tendría que aplicar una cantidad enorme de fertilizante porque el cultivo linealmente lo está absorbiendo. En la práctica pasa esto, que en la medida que aumenta el potencial de rendimiento, la absorción de nutrientes no es lineal. Fíjense cómo esto es maíz, ¿no? Es una relación curvilínea.